Muy buenas, la Fórmula 1 aterriza en Sochi en el Gran Premio de Rusia y bueno, no está claro que no es el circuito más apasionante del mundo, probablemente sea el último de esa lista, pero eso no implica que no podamos o que no tengamos incluso que hacerle un buen análisis, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos que entender bien ese circuito para disfrutar bien de la Fórmula 1, entenderla bien y por supuesto pues hacernos una idea incluso de lo que podemos esperar, ¿no? Cuando tengamos el Gran Premio allí. Así que en el vídeo de hoy pues vamos a analizar los principales datos que tenemos de este circuito, comparándolo con el resto por supuesto, poniendo también algunos gráficos de telemetría para contextualizar todo lo que vamos a ver, y ya sabéis que mañana analizaremos lo que es el pilotaje, cómo se traza cada una de estas curvas, y pasado mañana pues miraremos un poco lo que es el tema de los reglajes, es decir, cómo adaptan los equipos los coches a través de los setups para un circuito como es este, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con las características de este circuito, como digo, y la primera de la que vamos a hablar es de la longitud de este circuito. Es verdad que lo podemos englobar una vez más dentro de lo que son los circuitos largos de un calendario de Fórmula 1, nada extremo, no como por ejemplo Spa, ¿no? Que es como la referencia del circuito más largo que tenemos, pero sí que está pues en ese grupo, ¿no? de a lo mejor de circuitos como Silverstone, como Monza. Entonces bueno, que sepáis que es un circuito bastante largo, y además gran parte de esa longitud, casi un 20%, está dedicada a la primera curva, es decir, la distancia que tenemos desde que los pilotos salen hasta la primera frenada, ¿de acuerdo? Que tiene un poco de trampa porque realmente es la segunda, porque bueno, la primera curva se hace completamente a fondo y se hace como si fuese una recta. Entonces bueno, hay una pequeña trampa aquí porque la curva 1, como veremos mañana en el pilotaje, pues se hace completamente a fondo, como si no estuviese, pero que sepáis que esa distancia hasta la primera frenada es enorme, sin ninguna duda la más larga. Así que mucho ojo con la salida, aunque ya hablaremos más de ella, pero esa primera frenada va a estar muy pero que muy interesante, y todos esos metros, ese kilómetro que tenemos hasta ella. Y otra cosa curiosa respecto a la longitud del circuito es la distancia total de carrera, que básicamente es pues multiplicar los metros que tenemos de circuito por las vueltas que vamos a tener en carrera, ¿no? Pues aquí tenemos algo curioso, y es que es la mayor longitud de carrera que tenemos. ¿Por qué es esto? Porque es verdad que hay otros circuitos que son más largos, pero son mucho más rápidos. Entonces lo que se hace es dar menos vuelta para cuadrar más o menos esto en tiempo. Entonces, si comparamos la distancia total de cada carrera, resulta que Sochi es el circuito en el que más metros se recorren en una carrera de Fórmula 1. Así que bueno, relacionado con el acelerador, pues ya os lo podéis imaginar que no se pasa mucho tiempo, ni mucho menos acelerando a fondo, mucho menos que en otros circuitos como Silverstone, ni mucho menos, como Monza, ni mucho menos. Entonces, bueno, es un circuito bastante en la media, pero como digo, los circuitos que son más largos suelen tener este porcentaje de aceleración a fondo bastante más arriba, tanto en metros de circuito como en tiempo por vuelta, ¿vale? En ambos aspectos, el circuito de Sochi está muy equilibrado, está prácticamente en la media. Y le podemos echar un ojo a los gráficos de telemetría, como os decía antes, para poner un poco en contexto cómo se trata el acelerador en este circuito. Aquí tenemos los gráficos de siempre: velocidad, marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Y por si sois nuevos, os lo repito una vez más, que esto hay que tenerlo simplemente como una guía, como la forma que tiene el gráfico, no exactamente los valores, ¿vale? Entonces, el gráfico que nos interesa ahora es el del acelerador, que es el que tenemos aquí. Como veis, se pasan muchísimos metros acelerando a fondo lo que sería la recta de meta. Luego tenemos esto que sería la curva 3, que también se pasan bastantes metros acelerando a fondo, pero luego tenemos un montón de curvas aquí, que son las de 90 grados, ya las veremos mañana, entonces no permite que se vaya con ese pedal a fondo. Luego aquí tenemos otra recta importante del circuito, y luego el último tramo en el que una vez más pues hay que levantar mucho el acelerador. Entonces está en la media en cuanto a porcentaje de vuelta acelerando a fondo, gracias a esta enorme recta, aunque tiene un poquito de curva, y sobre todo a la de meta, aunque luego tenemos aquí por supuesto otros tramos, y evidentemente entre cada curva pues también se va acelerando a fondo un poquito, pero hay otros circuitos en los que podemos ver esta línea completamente en el 100 durante muchos más metros. Y el otro pedal, el del freno, pues sí que tiene un protagonismo quizá un poco inferior. Aunque el pedal del acelerador está en la media, el del freno, el de cuánto porcentaje de vuelta vamos frenando, sí que está un poquito por debajo, ¿vale? Sobre todo porque tenemos curvas que, bueno, es verdad que son simplemente dar un pisotón fuerte al freno, tirarte a la curva. No tenemos frenadas muy fuertes, frenadas muy largas en las que tienes que ir controlando mucho el freno, sino que es prácticamente todas, ya las veremos un poquito más en profundidad mañana, de pegar un pisotón y tirar el coche, no estar muchos metros pisando ese freno. Y de todas esas frenadas, solamente dos son muy fuertes, que son la de la curva 2, que sería la primera frenada, y luego la que sigue a la segunda gran recta que hemos visto antes. Entonces la dificultad para los frenos sí que es bastante alta, pero ojo, no porque haya mucha frenada fuerte, como por ejemplo en Monza, que tenemos 3-4 frenadas
frenadas que eran muy fuertes, pero había muy poquitas frenadas. Aquí es lo contrario, tenemos muchas frenadas aunque no sean muy fuertes. Entonces eso lo que va haciendo es sobrecalentar poquito a poco los frenos, entonces ahí sí que tenemos el mayor problema. Y bueno, como decía, pues lo podemos ver con los gráficos de telemetría. Este rojo de aquí es el gráfico del freno y como puedes ver, pues como es evidente, en los tramos en los que se va acelerando a fondo, pues no se va pisando el freno. Pero ¿qué pasa? Que en este tramo central, el segundo sector, donde tenemos que levantar tanto porque hay tantas curvas, pues tenemos que pisar bastantes veces el freno. ¿Dónde están las dos grandes frenadas? Pues en la recta de meta, al final de esa recta de meta, tenemos esta fuerte frenada porque además vamos muy rápido y tenemos que reducir muchísimo la velocidad, y al final de la segunda recta, que como veis pues también vamos muy rápido, tanto como en la recta de meta aproximadamente, y hay que reducir todavía más la velocidad porque la curva que la sigue es todavía más lenta. Entonces aquí y aquí tenemos las dos grandes frenadas porque como veis es donde más tenemos que reducir la velocidad. En el resto, en este tramo intermedio del circuito, en el segundo sector, pues es verdad que hay muchas frenadas, pero como veis no se llega a tanta velocidad ni al inicio de la curva ni en el vértice, que es cuando tenemos la menor velocidad. Entonces, como veis, la diferencia de velocidad es mucho menor en este tramo central o incluso en el tramo final que no en estas dos fuertes frenadas. Entonces, eso es algo que también podemos comprobar con el gráfico de la temperatura de los frenos, que es el que tendríamos aquí, una vez más, muy aproximadamente. Entonces, como veis, en la recta de meta da tiempo a refrigerarse muchísimo, cae mucho la temperatura de los frenos, pero suben mucho en esa primera frenada que es tan fuerte. Luego pequeño tramo para refrigerar y todo esto sería el segundo sector, que como veis no es que aumente mucho en cada frenada la temperatura de los frenos, pero sí que son tan constantes estas frenadas que hace que desde el principio de ese segundo sector hasta el final pues sí que se hayan sobrecalentado mucho los frenos. Luego tenemos aquí la otra recta en la que da tiempo a refrigerarse bastante los frenos y el último tramo en el que se vuelven a sobrecalentar. Pero ¿qué es lo curioso y qué es lo que nos indica el por qué sufren tanto aquí los frenos? Pues es el segundo sector. El que no tiene frenadas fuertes es precisamente el que más sobrecalienta, porque vas calentando un poco cada vez más, hasta que al final, en la última frenada de este segundo sector es cuando más sobrecalentados están los frenos. Al contrario de lo que podría parecer, que a lo mejor podríamos pensar que era en alguno de los dos puntos de mayor frenada. ¿Qué pasa? Que ahí llegamos con una temperatura de freno bastante baja, también de neumáticos, ojo, y entonces eso hace que los frenos pues no se lleguen a sobrecalentar tanto. Y ya para terminar, pues podemos hablar de los neumáticos, un poco también de las estrategias de carrera, y básicamente tenemos un asfalto bastante bueno con los neumáticos, ¿vale? No tenemos una abrasión muy alta ni mucho menos, tampoco sufren por mucho estrés porque como hemos visto de estrés longitudinal solamente tenemos dos grandes frenadas, luego pues sí que se frena muchas veces pero no muy fuerte y tampoco tenemos curvas de mucha carga lateral, entonces el estrés de los neumáticos es bastante reducido. Por eso Pirelli trae aquí la gama más blanda de neumáticos, porque la abrasión es media baja, pero luego además el estrés es muy bajo también, ¿vale? Así que eso pues da la pista a Pirelli de que no se necesitan unos neumáticos excesivamente resistentes y por eso nos trae aquí la gama más blanda de neumáticos. El pit lane pues es bastante largo, la verdad, no es de los más largos ni mucho menos, pero sí que es bastante largo. En carrera otros años hemos visto que se pierden en torno a unos 25 segundos con parada, ¿vale? No solamente por pasar por el pit, sino teniendo que parar, teniendo en cuenta que luego sales y afrontas la recta de meta con menor velocidad, pues en tiempo total se suelen perder en torno a unos 25 segundos, lo que hemos visto otros años. Así que mucho ojo con el pit lane, porque es verdad que no suele ser un verdadero reto, no suele ser muy complicado gestionar aquí las estrategias de carrera, siempre intentas una única parada, porque como he dicho, la degradación de los neumáticos general es bastante baja, pero como alguien se pase de ambicioso, incluso que sea muy agresivo con los reglajes, que los veremos pasado mañana, pues eso puede provocar un poco de sobrecalentamiento con los neumáticos, un poquito más de desgaste y eso que haga que se vea obligado a hacer dos paradas, que sería absolutamente mortal aquí, porque como digo, se pierde bastante tiempo. Así que nada, espero que con este resumen pues os haya quedado claro cómo es este circuito de Sochi a rasgos generales. No olvidéis suscribiros al canal porque mañana hablaremos del pilotaje, cómo se traza cada curva, para que cuando veamos adelantamiento, batallas cuerpo a cuerpo y todo eso, pues entendáis mejor por qué unos pilotos pilotan de una manera y otros lo hacen de otra, y pasado mañana hablaremos de los reglajes, ¿vale? Como ya he dicho antes. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que echéis un vistazo también a Levelab Academy, mi academia de cursos de motorsport, que además esta semana estamos terminando el curso de análisis de circuito, que viene pues muy al pelo, ¿no? en este tipo de vídeos, porque ahí os explico mucho más en profundidad pues cómo afecta la longitud del circuito, cómo afecta el número de curvas que tenga, el tipo de asfalto, todas esas cosas que al final pues son un poco en lo que yo me suelo basar, ¿no? Para hacer estos análisis. Así que si os interesa la Fórmula 1, ya sea a nivel de aficionado, de piloto, de ingeniero, de periodista, lo que sea, pues echarle un vistazo a Levelab Academy, ¿vale? Así hacéis además más sostenible el canal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.